Bendiciones. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron los pastores? Es una pregunta que han hecho impíos y ateos, incrédulos, gente que de verdad que cuestionan si Dios existe, si Dios no existe, o sea, personas que piensan que ellos no fueron hechos por Dios, que ellos se hicieron a sí mismos, que andan en la calle sin Dios y sin esperanza, haciendo y deshaciendo. Y entonces dicen, ¿y dónde estaba Dios cuando mataron? ¿Para qué yo voy a ser pastor? Es la otra pregunta que seguro se están haciendo. O sea, ¿para qué yo voy a predicar? Me voy a meter 3 días en ayuno y oración para que venga un policía y me mate. Bueno, vamos a ver la respuesta. Porque aquí esta respuesta trae muchas otras preguntas. ¿Dónde estaba Dios entonces cuando mataron a Cristo, que murió por ti en la cruz? Porque habría que preguntar, ¿dónde estaba Dios el día que Cristo fue crucificado para la salvación de todos los pecados de toda la humanidad? Muchas veces la muerte incluso violenta, cuando hay sangre, cuando hay muerte con sangre, son parte de un propósito del divino, del eterno, con nosotros, con la vida. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron cada uno de los discípulos del Señor? Porque recordemos, sí, tenemos que recordar que cada uno de los discípulos, Pedro, que fue uno de los discípulos queridos de Dios, murió a boca abajo, lo crucificaron. ¿Dónde estaba Dios? O sea, Cristo se fue, te voy a dejar el Consolador, pero ya, yo me voy y ustedes no van a ser perseguidos. Eso fue lo que Cristo le dijo a los discípulos. No, viene persecución. Viene persecución de ahora en adelante porque yo me voy, pero ahora viene la presión de los fariseos, para que ustedes me nieguen, para que ustedes digan que yo no existí. Entonces ustedes lo van a crucificar también. Entonces la pregunta, tenemos que hacer muchas preguntas. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a Esteban? Cuando fue apedreado, donde participó incluso el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, que se llamaba Saulo y que después se le apareció Jesús y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ese hombre que participó en la persecución de cristianos y que murieron muchos cristianos por él, por Saulo, bueno, pues fue uno de los principales evangelistas que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. O sea, el Señor, que no guarda rencor, porque cuando viene a ver esos señores, policías, que acribillaron esos evangelistas, son llamados por Dios y van, porque ¿quién sabe el proyecto y el propósito que Dios tiene con este acontecimiento? Dios es misterioso y deja que las cosas fluyan y sucedan. Y la muerte es parte de nosotros. A veces que tenemos nosotros, los hijos de Dios, que morir de manera violenta. Dios ha tenido misericordia con gente que no ha muerto, como Elías y Enoch y otros. Pero definitivamente que a veces tenemos que morir. La pregunta es, ¿cuándo vamos a morir y qué hace Dios antes de que tú te mueras? ¿Tiene Dios un propósito contigo? ¿Te va a morir el jueves que sé yo qué? Entonces Dios lo que hace, si te va a morir el jueves que sé yo qué, te dice, prepárate para tu muerte, ponte en ayuno. Ahora eso sí, porque dice la palabra de Dios que no hará Dios nada sin que le sea revelado a sus siervos los profetas. Entonces, por ejemplo, el rey Ezequías, Dios le dijo, prepárate que tiene que morir. Porque es que a veces tenemos que morir y la gente no entiende eso. Y sobre todo en esta sociedad corrupta y corrompida y mentirosa, Dios te tiene con un propósito determinado y por un tiempo determinado, y tiene el día que tiene que irte. Y el día que tiene que irte, Dios no dice no te va a morir. Dios lo único que dice, tiene que morir, pero te voy a poner en oración y ayuno y te voy a mandar a hacer una vigilia, que creo que pudo haber sido el caso, porque no conozco los proyectos de Dios y los propósitos de Dios con este acontecimiento. Pudo haber sido el caso de estos hermanos. Van a morir, pero mueran
en oración y ayuno y 3 días de vigilia en gloria, prepararte, no que te sorprenda la muerte en tu casa, como un tipo que vive sin Dios y sin esperanza. Dios le dijo a Ezequías, tiene que morirte. Y Ezequías, ¿sabe lo que hizo? Ezequías comenzó a sacariñar todo lo que él había hecho por Dios. A sacariñar, a decir, pero yo hice esto, pero yo hice lo otro, pero yo hice lo otro. Y entonces Dios le dijo a Isaías, al profeta Isaías, dile a él que tiene 15 años más. Dile que va a durar 15 años más. ¿Por qué? Porque Dios no pelea ni contiende con el hombre. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú no quieres morir? Dura 15 años más. Y no pidió más porque ya le habían dado 15. Bueno, déjeme decir algo. En esos 15 años que el rey Ezequías duró en la tierra, en esos 15 años nació Manasés. O sea, los 15 años que se le agregó. ¿Qué significa? Que si él no dura esos 15 años más, Manasés no nace. Y la palabra de Dios dice que por causa de Manasés, el pueblo de Israel fue destruido. Por eso nosotros tenemos que tener un día para nacer y un día para morir. Si duramos un día más del día que tenemos para morir, puede venir catástrofe a tu futura generación. Por eso Dios te dice, tiene que morir. Por eso cada uno de los apóstoles tuvieron un día para morir. Por eso Esteban fue crucificado en cruz. El primer discípulo que tuvo Jesús, que era discípulo primero de Juan el Bautista, que a propósito eran 2. No se sabe, nadie sabe en la Biblia dónde está el otro discípulo que andaba con Andrés, pero ese no es el tema. El tema es dónde está Dios cuando uno de nosotros tiene que morir. Cuando Cristo dijo en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Escucha lo que te voy a decir. Al Hijo de Dios, el Hijo que fue engendrado por el mismo Dios en una mujer llamada María, envió un ángel a decirle a esa mujer, tú vas a tener un hijo del Espíritu Santo. Le dijo el ángel a María, y ese fue hijo de Dios, y a ese hijo de Dios, Dios lo envió a morir en la cruz, porque tenía que morir. Y si ese que era hijo engendrado por Dios, aunque nosotros también somos engendrados espiritualmente por Dios, pero aquel era hijo aquel era el mismo Dios. Él mismo vino y se dio por todos nosotros. Y a ese mismo Dios, en un momento, porque él era Dios, lo sabía todo, porque caminaba sobre las aguas, sabía todo. Sabía que Judas lo iba a negar, sabía que Pedro lo iba a traicionar. Ese mismo Dios dijo, ¿por dónde tú estás? Porque nunca en su vida se había visto sin el papá. Una vez, mi papá era un hombre que no me mantenía. Yo limpiaba zapatos para mantener a mi papá. O sea que mi papá quizás no me hacía falta. Pero el día que mi papá murió, yo me sentí un vacío en mi vida. Yo dije, ¿y ahora? Pero a veces duraba tiempo sin ver a mi papá. Pero para mí mi papá era tan importante. Eso fue lo que sintió Jesús en ese momento que dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque llega el momento en que Él tiene que abandonarte, porque tienes que morir. A veces tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a este cuerpo de muerte, tenemos que morir al mundo, tenemos que morir a esta falsedad que vivimos en esta sociedad corrompida de mentirosos, de ladrones, de delincuentes, de prostitutas, de mujeres cuerneras. Esta sociedad corrompida que va a venir, no, yo no tengo que pronosticar nada de lo que está sucediendo, andamos con tapabocas, está viniendo catástrofe sobre ustedes, precisamente por eso. Llega ese momento que tienes que morir y déjate de estar cuestionando a Dios, que Dios sabe lo que hace. Bendiciones.